Bueno, pues en este ejercicio nos piden calcular la resistencia equivalente, completar la tabla y comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Me he tomado la molestia de pasar ya los datos del circuito a la tabla para ir un poquito más rápidos. Y además porque es posible que tengamos que borrar alguna de las resistencias para no perder los datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar el apartado A, calcular la resistencia equivalente. Bueno, primera cosa que veo. Entre este punto y este punto hay un cable. Eso quiere decir que el voltaje entre estos dos puntos es cero. Si el voltaje entre estos dos puntos es cero, el voltaje de la resistencia A también es cero. Y eso quiere decir que puedo borrar la resistencia A. ¿Vale? Su voltaje va a ser cero. O sea que voy a poner voltaje de la resistencia A 0 voltios para que no se me pierda. Más cositas. Vemos aquí un interruptor abierto. Si el interruptor está abierto, por aquí no pueden circular las cargas. Y eso me está diciendo que la intensidad de la resistencia E es también cero. Entonces vengo aquí y la intensidad de la resistencia E es cero. Bueno, si por una resistencia no circula intensidad, en el fondo es como si no existiera. La puedo borrar, ¿de acuerdo? Ya que no va a afectar en nada. Como no va a circular ninguna corriente, eso quiere decir que puedo borrar la resistencia E. Y este es el circuito que tengo. ¿Vale? Y este es el que hay que simplificar, ya que hemos borrado dos resistencias. Bueno, pues para simplificar vemos que C y D están en paralelo. ¿De acuerdo? Es fácil de comprobar. Ya hemos hecho bastantes ejercicios sobre esto. Entonces vamos a asociarlos en paralelo. Un doceavo más un cuarto. 4 doceavos. Si simplificamos, un tercio. Y puesto que hay que invertirlo, pues 3 ohmios. Luego la situación que tenemos es algo así. Esta resistencia es de 3 ohmios, que es la que acabamos de calcular, y la B, como no la hemos tocado, pues siguen siendo 3 ohmios. Vale. ¿Y cómo están estas dos? Bueno, pues están en serie. Eso quiere decir que la resistencia equivalente es igual a 3 más 3. Nos acordamos que en serie se suman los valores de las resistencias. 3 más 3, que son 6. Bueno, pues quiere decir que la resistencia equivalente de todo el circuito, en este caso, son 6 ohmios. Y es el valor que ponemos en la casilla de la resistencia de la pila. Vale, con esto hemos terminado el apartado A y vamos al apartado B. En cuanto al apartado B, vamos a calcular esta casillita. 48 entre 6. 8 amperios. Vamos a calcular esta casillita. Yo sé que el 0 tiene que ser igual a I por R. O sea que 0 es igual a lo que pongo aquí por 5. O sea que lo que pongo aquí tiene que ser igual a 0 entre 5, que es 0. 0 amperios. También sé el voltaje del E, que van a ser 0 voltios, porque son los 0 amperios por los 6 ohmios, 0 voltios. De acuerdo. Bueno, voy a dibujar estos 8 amperios que salen de la pila. Vale, ¿pasa por algún elemento más? Pues sí, pasan por el B, puesto que estos 8 amperios van a hacer este recorrido. Este es el recorrido que van a hacer. ¿De acuerdo? Por tanto, por el B, 8 amperios. Y si por el B pasan 8 amperios, 8 por 3, el B está a 24 voltios. 24 voltios. Si la pila tiene 48 voltios, pues quiere decir que si vengo por aquí, tengo que sumar también 48 voltios. Puesto que en el B tengo 24, en el C tendré que tener otros 24, para que sumen 24 más 24, 48 voltios. Así que el voltaje del C, 24 voltios. Y como el C y el D están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Así que el voltaje del D también, en este caso, 24 voltios. Siguiente casilla, la intensidad del C, 24 entre 2, 2 amperios. La intensidad del D, 24 entre 4, 6 amperios. Las casillas de las potencias,
Ya sabemos que la potencia es el voltaje por la intensidad. Eso quiere decir que la potencia de la pila es 48 por 8, 384 vatios. La de la 0 por 0, 0 vatios. 24 por 8, 192 vatios. 24 por 2, 48 vatios. 24 por 6, 144 vatios. Y 0 por 0, 0 vatios. Por último, el apartado C nos pide comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia dice que la suma de la potencia de los elementos que ceden, en este caso la pila, tiene que ser igual a la suma de la potencia de los elementos que consumen, que son las resistencias. Es decir, que lo único que hay que hacer es la cuenta 0 más 192 más 48 más 144 más 0. Y si hacemos esa cuenta, efectivamente da la potencia de la pila, que son 384. Con esto hemos acabado el ejercicio.